Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Sí, bueno, señores, estamos de regreso en el Mañanero Sabatino. Esto está quedando bien. Cualquiera hace un sábado fijo, ¿no? Sí. Pero con el banco, ¿verdad? Sábado fijo. Ah, Pero con el banco, ¿verdad? con el banco, que hay una Lógico. cosita, hay una cosita. El banco siempre es bueno. Ay, qué pero rico. vamos a recibir a Zoila Luna, que está con nosotros. Zoila. Gracias, chicos. Gracias. Este tema de la bancarización y las familias impacta. Mira, yo recuerdo, señores, que de pequeña, cuando el Banco de Reservas llegó a Nagua, mi mamá inmediatamente nos abrió una cuenta a nosotros, a los tres. Y yo recuerdo haber tenido una cuenta del Banco de Reservas de absolutamente toda la vida cuando yo era chiquita. Toda la vida. Y comenzábamos, nosotros no teníamos, evidentemente no existían los productos de las alcancías, pero mi mamá sí nos fue inculcando desde siempre el hábito del ahorro. Entonces en casa nosotros tenemos el hábito del ahorro. De hecho, yo cuando nació mi nieto mayor, yo dediqué un dinero para abrirle una cuenta de ahorros. Ese fue mi regalo. Wow. Sí, un dinero para abrirle una cuenta de ahorro, y tengo alcancía en casa para cada uno de ellos, con el ánimo de estimular el hábito del ahorro. Y antes nosotros teníamos cualquier cantidad de recursos, era el SAN, era guardar el dinero abajo de un colchón, era reservar un dinerito, que yo realmente no estoy de acuerdo con que tú hables de un dinerito, de una cuentecita, de una casita, de un negocito. No, o sea, tú tienes un dinero, tú tienes una casa, tú tienes un negocio, tú tienes un emprendimiento. Cuando tú hablas, yo he dicho que tú dices, tengo que pagar unos cuartos, voy a cobrar unos chelitos. Ajá, totalmente. O sea, tú estás desmeritando tú estás desmeritando el valor que tiene el dinero para ti. El dinero que tú tienes que pagar son unos cuartos, pero el que tú vas a recibir son unos chelitos. Zoila, y yo creo que... las palabras tienen impacto, señores. Totalmente. Las palabras tienen impacto. O sea, cuando usted reciba un dinero, no fue que le mandaron unos chelitos en una remesa, le mandaron un dinero en una remesa. Usted está haciendo un ahorro. Usted se va a comprar una casa. Usted se compró un motor. Usted está ahorrando para comprarse un carro, no un carrito. No desmerite el valor de su esfuerzo, no desmerite el valor de su ambición, el valor de su proyecto. No lo desmerite, no lo disminuya. No le ponga casita, no le ponga prestamito, no le ponga motorcito. O sea, tú hablas de un préstamo, pero habla de un ahorrito. Y entonces... Yo creo que es tan importante esa educación financiera desde joven, porque yo también recuerdo a mi mamá hacer exactamente lo mismo. Desde muy joven, que la cuenta, de hecho, nos enseñaba a firmar de nosotros muy pequeños, y la firma que llevo hoy en día fue mi madre que me la enseñó. Y yo recuerdo que la primera vez que abrí mi cuenta ya mía como adulta, que yo firmé, la chica del banco me dijo como que, pero es una firma de qué sé yo cuánto, porque ella mi mamá siempre decía, tienes que presentarte como tú quieres que te vean. Tú no puedes, si vas a hacer un trabajo, tienes que hacerlo bien. Si va a manejar dinero, tienes que manejar dinero. Claro. Y ese tipo de cosas. Y en el colegio, ¿tú sabes qué se hacía en los colegios? En los colegios se hacían colectas y se ponía un termómetro. Entonces, dependiendo de por dónde fuera el monto recaudado en la semana, porque eso se revisaba todas las semanas, eso se depositaba en una alcancía completamente rústica, artesanal, y cuando se abría esa alcancía que se llenaba, se contaba ese dinero y se marcaba en el termómetro, y era una forma de estimular el ahorro desde el colegio. Totalmente, porque por ejemplo en Higüey se hacían las verbenas o las actividades que hacían los colegios, y eran nosotros mismos que teníamos que ahorrar, hacer actividades y pagar nosotros mismos lo que íbamos a hacer para el colegio, lo que queríamos, que si un viaje, que si vamos, todos nos vamos a juntar en tal club y vamos a cocinar tal cosa. O sea, todo eso desde niño lo fuimos haciendo. Señores, la vida no se vive sin proyecto. Amén. La vida no se vive sin proyecto, y no importa el tamaño que tenga tu proyecto, es importante para ti.
La vida tiene que tener un proyecto. Tu proyecto puede ser irte a comer o a desayunarte en un sitio que tú viste en Instagram y tú dices, mira, a mí me gustaría irme a desayunar ahí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a ahorrar el dinero para irme a desayunar ahí. Totalmente. Miren, no hay cosa que dé más placer que una alcancía hecha rudimentariamente con puntilla, que uno pueda destaparla, contar cuánto hay, volver a poner el dinero y volver a Exacto. clavarla. Eso se hacía mucho antes. Sí, claro. Sí, Sí, hacía mucho. ¿Cómo se puede manejar en un hogar donde un niño que requiera, por ejemplo, un juguete y la madre lo induzca al ahorro, pero el niño luego va donde su padre y él le dice, toma la tarjeta, cuando los padres no están de acuerdo? Mira, Erika, Sí. no nos presentaron, mucho gusto. Yo soy la Erika. Mucho Y, gusto. no- y yo Son tan Nagüero. indecentes. Tú no necesitas Y presentación. yo Nagüero. ¿Tienes que presentarme a un miembro nuevo? Hay un podcast, bueno, no un podcast, una serie de Netflix que se llama así, no necesita presentaciones. Ah, no Tú necesito. entras ahí. Ah, ok. Tú no No necesitas presentación. Pero Fuera, igual, soy la me parar y igual, me yo fue. me Con voy a David Letterman, trata de verlo, Ok. que sus invitados no necesitan presentación. ¿Tú sabes qué, Tú tampoco, ¿Tú sabes qué pasa? mi amor. Madrina, mi amor madrina. Y eso Te voy a tiene- pedir algo. Eso tiene un amor. Te- no Eso te- tiene un Y amor. con Yo- la camisa blanca, que es eso lo que tiene más un amor. asusta. No, Te este voy a no- pedir algo. No, esto no, porque este es de los labiales que no transfieren. Ese no Ah. pinta. No, este no pinta. Te doy la marca. Dámelo para regalo. Mira, fresco. Mira, me pasa que ahora mismo yo estoy viendo una serie de pacientes con los que me tengo que presentar. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes me los mandan las madres Ajá. o las abuelas. Mm. Ya llegué a ese punto. Pues mira, con relación a eso, Erika, es importante que los padres estén de acuerdo. Porque cuando tú tienes un padre que es muy estricto y tienes una madre que es muy laxa, que es muy complaciente, o cuando es viceversa, que el papá es el complaciente y la madre es la laxa, es la autoritaria, este niño ¿hacia dónde va a ir? Evidentemente se va a ir Hacia lo para fácil. donde, para lo fácil, para lo que le resulte mejor conseguir. Entonces, el mundo no va a ser siempre para complacerte. El mundo tiene retos y a medida que estos niños van creciendo, los retos van creciendo con ellos, pero si tienes un padre o una madre que siempre está ahí como escudo para que nada te toque, ¿cómo vas a poder lidiar con los retos, con las frustraciones, con los desafíos? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que ambos, papá y mamá, se pongan de acuerdo en esto. O sea, mira, yo te voy a dar un dinero y ese dinero tú lo vas a administrar. Cuando se gaste ese dinero, se gastó, no hay más. Tú puedes gastarlo todo el mismo día que te lo dé, pero ve sabiendo que hasta el viernes que viene no hay más. Pero si yo tengo por el otro lado a uno de los padres que le dice, no te apures que yo te lo doy, entonces, ¿cómo vamos a establecer el hábito del ahorro? Pero no solamente cómo vamos a establecer el hábito del ahorro, cómo vamos a crear límites sanos en una familia. Por eso lo recomendable es que los padres se pongan de acuerdo, porque en la misma sintonía, pero además de eso, una cosa, o sea, un padre no puede desautorizar a otro. ¿Por qué? Porque de ahí le da una fuerza y un poder a ese hijo que desafía, maltrata y desconsidera a ese padre. Entonces después tú dices, yo no sé qué hacer con este muchacho, pero es que eso comenzó en la base. Eso comenzó en la base. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo y es importante que este hijo sepa, mira, tu mamá y yo estamos de acuerdo en eso. Muchas veces hay situaciones que tú dices, no, el permiso yo no te lo doy. Entonces el papá dice, dame un chance que yo la voy a convencer. Pero el papá no puede decir, sí, vete, sino, dame un chance que yo la convenzo. Déjame hablar con ella, déjame ver qué yo puedo conseguir. Y lo consigue, pero el papá no puede desautorizar a En la mi madre. casa no había forma. La madre no puede desautorizar al padre. Mi mamá nada más decía, ¿qué te dijo tu papá? Que no. Ah, pues Ya. que no. Que no, E incluso ¿Qué te dijo tú tu puedes mamá? ¿Que quedar sí? bien, Boli. Ah, pues que sí, entonces. ya, pero Tú puedes- estaban de acuerdo, estaban en la No, misma pero sin página. saber. ¿Entiendes? O sea, ella me preguntaba, ¿tu papá qué te dijo? Que no puedo ir. Ah, no, pues ya esa es la respuesta. Eso es respaldo de ambos, pero puede ser que el papá Es te bueno diga, dividir los que el equipos. papá te Sí, diga sí. en un momento, claro, porque es que no siempre, o sea, hay un momento en el que a ti te va a tocar el no y hay un momento en el que tú no quieres ser quien diga no. O sea, a ti te gustaría, Claro. y eso pasa mucho con las madres que hemos criado solas.
Las madres que hemos tenido que criar en la ausencia de un padre, que nos hubiera gustado decir más sí. Nos hubiera gustado dar más permisos. Pero mira, Zoila, pero no podíamos darlo. Y se usa también, tú puedes quedar bien sin desautorizar a tu pareja diciéndole, yo quiero decirte que sí, pero si ya te dijo que no, y se opone, claro, yo no puedo pasarle por encima. Pero lo que tú puedes hacer es, en un tema de, mira, el tema de los permisos, sobre todo con los preadolescentes y los adolescentes, eso es un trote. Eso es un trote. Eso es un trote. Entonces, déjame ver si yo la convenzo. Y puede que yo no haga nada y le diga, lo intenté. Ella dijo que no. Y más ahora que, por ejemplo, a mí me decían que no, yo no cuestionaba. Mi hijo, hasta cierta edad, Bolívar Andrés, yo le decía que no y no cuestionaba. Ahora él me pide razonamiento. Yo le digo que no, ¿por qué no? No dice, pero ¿por qué no? No, porque no es una respuesta. Mi amor, antes lo era. Antes era palabra de... Nagüero, ¿cómo era antes si a ti te decían que sí o que no? Pero eso era Por ejemplo, eso era antes. El ejemplo que tú pones de tus padres, ¿cómo era el sí con tus padres? No, mami me decía, si tu papá dijo que no, es que no. O sea, uno apoyaba el otro. Uno apoyaba el otro. En mi casa era así, pero con violencia. ¿Cómo? Mi papá me preguntaba, ¿quién te dio tu mamá? Va, bim, bam, algo hiciste. Sí pregunta y ya me habían dado. No. Y yo le explicaba, pero que ya me dieron, sí, pero yo no te había dado. O sea, faltaba yo. No. Esa violencia era tan hermosa. No. Sí. No. ¿Cuántos traumas y cicatrices que yo tengo de eso? No, ni de relajo. Pero se ha ido disminuyendo la violencia mira qué pasa. en los niños. Mira qué pasa. Zoila. Jorge. Están haciendo con menos relación a niños. tu hijo. No, pero sí se ha ido disminuyendo, o sea, la pela, porque yo no doy pela y a mí me dieron. Ojalá se disminuyera más. Todavía falta mucho. Pienso que nosotros estamos haciendo un trabajo de crear conciencia a los padres. Nagüero nunca le ha dado a Luna y Luna ya unos 18 años. Nunca, pero en el caso que tú preguntabas sobre el cuestionamiento, yo creo también, Boli, que los padres necesitan temple. Porque mi papá un día me prohibió salir teniendo yo 18 años para la discoteca. ¿Y lo Usted no cuestionaste? va. Y le dije, ¿por qué no? Y eso es lo último que recuerdo. Ya como a los 3 días ya yo fui hablando. Mira. Recuperé el habla. El rol de un adolescente, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? Desafiar. A ver a dónde yo llego. Déjame ver hasta dónde yo llego. Ay, que yo creo que yo soy una adolescente eterna. Todavía. Bueno, pues debe tratar de madurar, de no ¿verdad? seguir siéndolo. Debe tratar de no seguir siéndolo. El rol de un adolescente es desafiar, sobre todo porque el adolescente está construyendo su identidad. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo haga lo que a ti te da la gana de que yo haga o tú quieres enseñarme a tomar decisiones sanas? Si tú me quieres enseñar a tomar decisiones sanas, responde a mi interrogante de por qué no. Zoila, en el caso... El porque yo lo digo, ya eso no da resultado. En el caso de tener jóvenes que comiencen a trabajar menores de edad y demás, y que lo queramos bancarizar y sacarle su cuenta y enseñarle el ahorro, pero te salte con cosas como, pero ese dinero es mío, yo lo gasto en lo que yo quiera, pero es, mami, tú no me puedes decir, porque pasan cosas que los padres quieren guiar a sus hijos en cómo administrar su dinero, no por mal, sino por su bien, y ellos entienden que si lo están trabajando es su dinero y ellos lo gastan en lo que ellos quieran. Y es verdad, es su dinero, y lo gastan en lo que quieran. Ahora, no me pidas a mí. Exacto. No me pidas a mí, es cierto, es tu dinero y gástalo en lo que tú quieras. Pero yo lo que estoy haciendo es dándote un consejo, dándote una opinión, compartiendo contigo mi propia experiencia, pero de ahí en adelante tú decides lo que tú haces. O sea, si es un adolescente que tiene este dinero y utiliza este dinero en lo que a él le parezca, él tiene razón, yo lo trabajo y yo lo produzco. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene ese muchacho con ese dinero que él está produciendo? ¿Tiene alguna responsabilidad con la casa? Y vuelvo nuevamente, esos cuartos son míos, son suyos. Ahora, los de pagar la luz son míos. ¿Dónde están? Ahí está. Exacto. Ah. Muy bien. Zoila, Finalmente. ok, ¿cómo se podría manejar con una persona austera, es la palabra? Austera. Austera, que tiene dinero, pero todo lo guarda como para una super emergencia. Una persona que aún teniendo el dinero... No Tacaño. Una Miserable. persona miserable, porque Exacto. tacaño es como
más Es decente, manejable. es decente. Una Mira, persona mira, totalmente Erika, Sí. quítate esa palabra de la boca, que ¿Cuál? esa palabra es muy fuerte. miserable. Sí, es una palabra muy Pero se fuerte. entiende, se entiende. Cállese, Bueno, también. cállese. Perdón, porque yo no puedo en esto. Yo no puedo. Esa señora viene molesta para acá. Señor. No va para la venganza, No no, es- aquí. Una persona No vamos para la venganza. No, tú no vas. ¿Quién dijo? Dije yo. Y eres tú que me estás invitando. No me cuestiones, los padres no se Cállate. cuestionan. Cállate, que estoy hablando con Erika. Mira, Una persona- Erika, la palabra miserable tiene mucho peso. Es una palabra que se sale de tu boca, no la uses. Una persona avara. Una persona muy avara, Ok. que aún teniendo el dinero Exacto. no Le lo metió muy. Muy avara, sí. Casi Sí, pero miserable. puede ser. Cállese. Casi miserable. A una esquina. y aún Mira, así no utiliza los recursos que tiene para su mejoría en caso de salud y eso. ¿Cómo se podría manejar el tratar de que utilice lo que ya tiene para su propio ¿te preocupa? ¿Me preocupa mi mejoría? No me preocupa mi mejoría. Entonces, si no me preocupa mi mejoría, allá tú. Allá tú si no te preocupa tu mejoría. Porque muchas veces nosotros nos enganchamos con la idea de tú debes comprarte una casa, tú debes comprarte un carro, tú debes cambiar ese carro, tú debes cambiar esos zapatos. Hay gente avara. Claro que sí, que lo hay. Y hay gente que produce una cantidad de dinero. ¿Y tú sabes para qué produce esa cantidad ¿Para de qué? dinero? Para que los hijos se maten cuando se mueran. No, porque, bueno, Venga, sí. Eso no Gente pasa que no aquí. se Para una que los botella de hijos agua. se maten cuando se mueran. Usted está guardando. Mira, yo recuerdo. Me gusta ese tema. Un tema cuando nosotros. Fue ¿Es algo verdad? que habló Don Teo. Cuando nosotros llegamos a esta edad, comenzamos a pensar. Yo tengo 63. Pero tú comienzas a y pensar. está mejor que nosotros. Yo no quiero ser una carga para mis hijos. Y entonces, eso te hace tener algún nivel de prudencia con el manejo del dinero. Pero tú lo trabajaste. Entonces, date los gustos que tú quieras, pero es los que tú quieras, no los que tus hijos entienden que tú debes darte. ¿Mm? Entonces, eso te preocupa. Mira, yo quisiera comprarme otra casa, el día que yo no esté, yo le dejo eso de herencia a mis hijos. Tú estás dejando herencia, pero estás dejando de vivir. Ahora, ¿te importa vivir? Esa es la pregunta que hay que hacer. Dentro de tu avaricia, ¿te importa vivir? Si te importa vivir, entonces tú no piensas en ese dinero. Tú piensas en crear experiencias, en vivir experiencias, sobre todo porque a nosotros los mayores, a nosotros los viejos, nos preocupa mucho ser carga de los hijos. Nosotros no queremos ser carga de los hijos y por eso trabajamos a destajo y por eso dejamos el pellejo en el camino para que nuestros hijos no tengan que cargar con nosotros, para que no tengan que comprar una medicina, para que no tengan que pagar un internamiento. O sea, yo te puedo poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá murió y mi madre dejó absolutamente todo el dinero de su enfermedad, de su internamiento y de su funeral. O sea, mi mamá nunca fue una carga para nosotros, pero no todos los padres son así, ¿entiendes? Y probablemente mi madre era este tipo de mujer que no se daba determinados lujos que nosotros entendíamos que no debía que debía darse, pero para ella era más importante no ser carga al final. Entonces, esa avaricia, ¿con qué podría estar relacionada? Podría estar relacionada con el miedo de ser una carga a futuro. Pregúntatelo a ver. Nos vamos para una pausa, una despedida para Soy la Luna que estuvo con ¡Epa! nosotros. Luego de la pausa, Hablamos en la casa. Así. Llévame comida. vamos a hablar de deportes con el mejor, pero también tenemos al rector de la UCA. Ey, Tiene impactantes declaraciones. Bueno. Bueno, señores, Yo, yo y no me pierdo esto. Vamos a una pausa. Y dirá quiénes son los nuevos integrantes de la UCA luego de la pausa. ¡Ay!